cuando les di la bienvenida a nuestros oyentes. Vamos a recibir ahora a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, trabajador de PAMI. Rodolfo, ¿cómo le va? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, lo saludamos en la 530. Muy bien, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Rodolfo. Por supuesto, nosotros siempre estamos atentos a la agenda de los trabajadores del Estado en general. Sabemos que estos días están con movilizaciones, están nuevamente, ¿no? Bueno, nuevamente no, están continuamente desde que Javier Milei asumió en plan de lucha. Lo hemos hablado también, ¿no? Esto de que el enemigo, parece ser el enemigo o el principal enemigo de Milei son los trabajadores estatales. ¿Es él o somos nosotros? Y cuando decimos esto, muchos colegas suyos enseguida interpretan eso, se trata de una expresión golpista. Uh-huh. Y lo cierto es que acá el que ha utilizado permanentemente términos o un lenguaje de guerra es el propio presidente Milei, sus funcionarios, y se ha sido muy permisivos con ellos. Estamos eliminando empleados públicos. Tenemos que seguir barriendo en el Estado porque lo tenemos que seguir limpiando. Uh-huh. Somos unos infiltrados en las filas enemigas, un topo, que odiamos al Estado, y qué mejor entonces que alguien que odie el Estado para terminar destruyéndolo desde adentro. Queda claro, es él, este gobierno, con su programa de ajuste que destroza cada día que pasa más las condiciones de vida de toda la gente, o somos nosotros en lo que refiere a la Asociación Trabajadores del Estado, profundizando nuestro plan de lucha. Uh-huh. Estamos, y seguimos esta línea, y hay un gobierno que nos declaró la guerra, vamos a guerrear. Nuestras armas, la Constitución Nacional, el derecho sagrado que tiene el movimiento obrero de huelga y de movilización, de manifestación y de libertad de expresión, ya no solo por todo lo que generan los despidos masivos, por esa tragedia social que implican los despidos, esa pérdida enorme de derechos para toda la población a partir de que se resienten o desaparecen servicios públicos esenciales que brinda el Estado, sino también por salarios congelados. Ha comenzado a migrar gran parte del recurso humano, o se van al sector público o hasta incluso deciden irse del país. Recurso humano valiosísimo, formado, altamente calificado que tiene el Estado. Este 4.6% de inflación oficial que conocimos para el mes de junio muestra que acá la presión inflacionaria no cede y se continúan deteriorando todos los salarios y las jubilaciones. Claro. Ahora lo escucho, Rodolfo, y entiendo algunas cosas. O sea, usted de alguna manera le está contestando a los que dicen que con estas declaraciones ustedes son golpistas, quieren que el gobierno de Milei caiga. A ver, interpreto que lo que usted está diciendo es que la lucha tiene que ser con todas las armas disponibles dentro del sistema democrático. Eso comprendo. Por supuesto, a Milei lo puso la democracia, lo saca la democracia. Que nadie puede desconocer la legitimidad de origen, es decir, que al presidente Javier Milei tiene el voto popular. Ahora, existe una legitimidad distinta, una segunda legitimidad, que es aquella que se necesita en el ejercicio, para ejercer el poder, y esa es la que está perdiendo a pasos agigantados el presidente. Nosotros lo que queremos referir es que, bueno, lanzar un plan de lucha no es presentar un amparo en la justicia. La justicia, por supuesto, y menos en esta, ¿no?, donde la mayoría de los jueces y los fiscales corruptos llaman por teléfono a la Casa Rosada para pedir permiso antes de emitir una resolución, menos en esta justicia. En todo caso, por supuesto, ATE realizó todas las presentaciones judiciales
es una forma, es una partecita más de la lucha, la justicia. Y en ese caso, bueno, tenemos una novedad, acabamos de conocerlo, hemos publicado hace pocas horas, un fallo en favor de ATE, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dándonos la razón mediante una medida cautelar y decidiendo reincorporar a una trabajadora trans amparados en la ley de cupos que cumplen funciones en la administración pública. Esto nos parece muy importante, no solo porque se sienta un precedente a tener en cuenta, que seguramente va a abrir paso a otros pronunciamientos judiciales, sino que, bueno, se transforma en un avance significativo en esta lucha que los estatales tenemos contra un gobierno que ha decidido prácticamente desmantelar, desguazar todo el Estado. La justicia nos empieza a dar la razón sobre la ilegalidad de los despidos masivos en el Estado. Y por otro lado, resaltamos que es importante que el Poder Judicial, como en este caso, pueda funcionar como un contralor de los otros poderes del Estado, sobre todo haciendo respetar las obligaciones y las garantías que el Estado argentino contrae al momento de firmar pactos y tratados internacionales. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo está? Víctor Mastrangelo lo saluda. Muy bien. Rodolfo, recién hablaba hace un segundito de salarios prácticamente congelados en el sector público. ¿Tienen cuantificado ustedes cuántos puntos de salario real perdieron los trabajadores públicos promedialmente desde que asumió Javier Milei? Mire, primero le digo, necesitamos un aumento de un 80% en una sola cuota como única posibilidad de poder compensar el deterioro real que han tenido los ingresos en el sector público. Además, el planteo histórico que viene realizando ATE, le diría desde los últimos meses del año pasado, es establecer una suma fija. Como paso previo a la recomposición salarial. Es la única manera que nos va a permitir recuperar los ingresos menores que se han venido alejando cada vez más de esa línea de la pobreza, de ese costo que tiene la canasta básica total que no para de aumentar. Y hasta aquí, bueno, nosotros no hemos perdido más poder de compra, más poder adquisitivo en nuestros ingresos en los últimos 7 meses que en los 8 años anteriores, más de casi un 30% desde que asumió el presidente Milei. Tenemos como antecedente que este gobierno ha violentado la buena fe en las negociaciones en reiteradas oportunidades. Ya convocó 2 veces. 2 veces convocó a negociar salarios el mismo día que decía paralelamente que anunciaba el despido de más de 50.000 trabajadores y concurrió además a las reuniones sin realizar ninguna oferta. Ha aumentado de manera drástica la cantidad de estatales que han caído bajo la línea de la pobreza en el último tiempo. Nosotros lo que creemos sin tener ninguna duda es que estamos cumpliendo el mandato que nos dieron nuestros afiliados. No decir nada, mirar para otro lado, no definir una medida de fuerza para reclamar una recomposición urgente salarial en este momento. Ya casi es como dirigentes sindicales pasar a ser cómplices de nuestro propio empobrecimiento. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente. Ustedes están exigiendo de alguna manera un urgente llamado a paritarias desde el gobierno. ¿Hay alguna señal respecto a que esto pueda llegar a suceder en los próximos días? Hace 2 horas me comuniqué con nuestro equipo que tiene a cargo la negociación de las paritarias en el ámbito de la cartera laboral. Hasta aquí no hay novedades. Nosotros creemos que tenemos que ser convocados rápidamente. En caso contrario, si esto no sucede en las próximas horas, vamos a volver a convocar a las instancias orgánicas del sindicato y antes que termine esta semana
tenemos que estar definiendo de qué manera le vamos a dar continuidad a nuestro plan de acción. Ajá. No hubo una reunión hoy, además de un plenario, ¿tuvieron ustedes? Sí, nos hemos reunido, venimos nos venimos reuniendo, pero hasta aquí, en el marco de la conducción nacional, no hemos definido una nueva medida. ¿Cómo sigue? También tuvimos noticias de que hubo alguna perspectiva con respecto a los laburantes del INTI, ¿no? Le agradezco esa pregunta. No sabíamos si hacerlo público o no. Ajá. Hemos logrado que 150 trabajadoras y trabajadores despedidos sean reincorporados en las últimas horas. Se mantiene una mesa de diálogo abierta con las autoridades del organismo para continuar revisando el resto de los casos. Nos parece un triunfo de la lucha muy importante, que nos da aire, que nos genera optimismo. Valoramos que es bueno que de alguna manera hayan investigado, y por una decisión estratégica de no comunicarlo, pero si quiere nos termina de quitar las dudas que teníamos, y vamos a empezar a hacerlo público, los trabajadores, sobre todo para poner en valor la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de ese sector. Un gobierno que comienza a darse cuenta que el perjuicio enorme que genera con algunas de sus decisiones, porque en el INTI no había argumentación posible que pudiera justificar un ajuste sobre un organismo que genera ganancias extraordinarias. El INTI produce tecnología que le permite sostenerse y crecer a las pequeñas y medianas empresas. Además de esta producción de tecnología, es federal a lo largo y a lo ancho del país. Aquí no había excusa de que estamos frente a un organismo que no se autofinancia, que genera pérdidas, y de alguna manera, bueno, me parece que todos los sectores que se han beneficiado del INTI salieron también a defender las funciones esenciales que cumple este organismo. Rodolfo, le hago una más de mi parte, porque usted es de Río Negro, de la provincia de Río Negro. Sabemos que la provincia de Río Negro particularmente está discutiendo también sus salarios estatales. ¿Cómo es en general la situación de los estatales provinciales? ¿Es muy dispar de una provincia a otra, o más o menos han logrado por lo menos un avance mínimo con respecto a la situación que tienen los estatales nacionales? No, las provincias son realidades completamente distintas. Nosotros recorremos el país permanentemente. Uno en el norte puede encontrarse alguna provincia en la que los ingresos del sector público están bajo la línea de la indigencia. Sí. Misiones se daba eso, ¿no? Y lo que usted refiere muestra que ese precepto constitucional, que por igual tarea debe existir igual remuneración, no se cumple. Hoy, en la Argentina, desde hace muchos años, un trabajador municipal cobra 2 o 3 veces menos de sueldo que el trabajador de la provincia. A su vez, el de la provincia, si se compara con el trabajador que presta servicios en un organismo nacional, ahí al lado de él va a cobrar 2 o 3 veces menos que la trabajadora o el trabajador de la Administración Pública Nacional, a pesar de que realizan las mismas tareas. Sí, lo que empieza a suceder. Yo le agradezco la pregunta, en mi caso como rionegrino, porque, bueno, de alguna manera algunos colegas suyos, con cierta razón, digo los bien intencionados, plantean cierta contradicción, porque el gobernador lo vimos que estuvo, si bien no lo abrazó al presidente, le dio la mano con gesto adusto, pero puso el ganchito ahí en el pacto de mayo. Pero yo decía, si hablamos de la ley base, si hablamos del pacto de mayo con el gobernador, tenemos que cortar todo diálogo y tenemos que levantar de la mesa. Ahora, yo como dirigente de representante de estatales, yo digo, si me voy algún fin de semana a visitar y a saludar a mi madre, bueno, en mi oficina de Buenos Aires cuentos despedidos todos los días. Voy a Río Negro, no.
En Buenos Aires no me convocan nunca a paritarias, y cuando me convocan no hay oferta. Hoy en Río Negro tenemos incrementos mensuales, es decir, lo doy como un ejemplo también de que hay gobernadores que adoptan la personalidad de ser minis Milei y otros no, y me parece que eso también de alguna manera tenemos que diferenciarlo en este momento en donde tenemos frentes de confrontación abiertos por todos lados. Bien. Bueno, Rodolfo, nos alegramos porque ha habido un avance y positivo con los trabajadores del INTI. Se llevó la primicia pública, sí. Quedó... me va a obligar a acelerar la gacetilla. Y bueno, tiene que salir la gacetilla, tiene que salir. Había buena información por acá entonces. Sí, no, eso sí, por supuesto que es lo que destacamos, Bueno, Rodolfo, por supuesto siempre a disposición, entendemos todo este momento tan crítico, ¿no? Que en realidad lo estamos viviendo todos los argentinos y las argentinas, cada uno, ¿no? En su rubro, en su ambiente, con sus vínculos, en sus lugares. Pero claro, pero bueno, los estatales, la verdad que están con la motosierra y con el látigo, ¿no? Sin lugar a dudas, pero con optimismo. Mire, yo decía, si uno pudiera simplificar el concepto de justicia social, podemos decir, bueno, la justicia social es sacarle a los que menos tienen y dárselo, distribuirlo sacarle a los que más tienen y poder distribuírselo entre los que menos tienen. Y lo que pasó en la Argentina en estos meses es que los que más tienen pusieron un presidente con muchos votos de los que menos tienen, pero estamos en el tiempo exacto en el que los que menos tienen empiezan a darse cuenta que este presidente no es, pero tampoco nunca va a ser de ellos. Por lo tanto, ese apoyo popular a esta gestión está cayendo de manera acelerada. Sí, bueno, este fin de semana hubo algunas notas y alguna difusión de cómo viene cayendo, ¿no? En las encuestas, Milei, ¿sí? A 6 meses y un poquito más, 7 ya de haber asumido la presidencia. No va a parar de caer a pesar de la especulación o el silencio especulativo de muchos. No va a parar de caer. Bien. Rodolfo, gracias. Muchísimas gracias. No, nosotros los agradecidos. Hasta luego. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, trabajador de PAMI. ¿Sabes qué, Víctor? No quise tampoco insistir mucho en que esto que pasó en el INTI es un triunfo y eso en el diálogo con Aguiar, porque hemos visto lo que ha pasado con los trabajadores de Telam, ¿no? ¿Ustedes vieron? Cuando salieron un par de gacetillas y salieron mucha, por supuesto, diciendo resistimos, vamos y el presidente, ¿qué hizo? Se enojó y cerró. O sea, dispensó a todos, a los que habían quedado resistiendo y a los que están en una situación muy complicada, muy complicada. Esta semana vamos a hablar de ese tema porque, bueno, es un poco que se lleva o se deja llevar también por sus pasiones y sus pulsiones. Exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, nos vamos a la tanda porque no quiero que hoy, primer día, después de haber estado 3 días ausente consecutivos. El doctor. No, por favor, Mayo, no vamos a hacer nunca nada que te haga enojar, o por lo menos en este ratito. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.